Por primera vez, los mexicanos invirtieron en el mundo el doble de lo que recibió el país de capital extranjero. ¿Cómo se explica esto? Brecha digital. Las oportunidades de desarrollo en el mundo serán para quienes utilicen las nuevas tecnologías. ¿Quién tendrá acceso a ellas? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La atracción de inversión extranjera ha sido prioridad constante de los gobiernos mexicanos para financiar el desarrollo de las últimas décadas. Pero un fenómeno nuevo es el creciente envío de recursos nacionales a empresas en el exterior. Por primera vez, el año pasado, por cada dólar que llegó como inversión al país, los mexicanos trasladaron 2 a compañías en otras partes del mundo. Los empresarios mexicanos se internacionalizan y aprovechan precios baratos de mercados deprimidos por la recesión en Europa y la débil reactivación estadounidense y en el mundo. El problema es que ocurre sin que se alcancen las metas de inversión extranjera y tampoco sea suficiente el valor del capital nacional. Ahora, además, preocupa la volatilidad que hay en los mercados financieros internacionales porque deja depreciación y descapitalización en los países. ¿Qué mueve a las inversiones en México y el mundo? Adrián Díaz nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Al inicio de esta semana, el Banco de México reveló que el año pasado el sector empresarial mexicano invirtió fuera del país 25.596 millones de dólares, es decir, 12.937 millones más de lo que invirtieron corporativos extranjeros en nuestro país durante ese mismo periodo. El Banco Central destacó que la inversión de empresas nacionales en el exterior duplicó a la inversión extranjera directa por diversas transacciones como la compra de la empresa holandesa de telecomunicaciones KPN que realizó América Móvil, la adquisición por parte del Grupo Electra del principal proveedor no bancario de financiamiento en efectivo en Estados Unidos, Advance America, y la adquisición que hizo Mexichem de Wavin, proveedor líder de sistema de tubería de plástico en Europa. Ya tiene un par de años en los cuales las grandes empresas mexicanas, sobre todo las que se han vuelto transnacionales, han empezado a diversificar su presencia, ya no solo en el mercado nacional, sino yéndose a otros mercados. Tienes el caso muy claro, por ejemplo, de Cemex, tienes el caso muy claro de Bimbo, tienes el caso muy claro de América Móvil, en el caso de Telmex, División Latinoamérica. A pesar de la caída de 34.9% de la inversión extranjera directa con respecto al 2011, la Confederación Patronal de la República Mexicana cree que esta cifra, que por cierto es la más baja en 16 años, no debe encender los focos rojos económicos del país. Es una situación normal de reacciones ante la oferta y la demanda. Con una economía mexicana que requiere dinamizarse, con una economía interna que requiere dinamizarse, pues las empresas van y buscan mercados, por eso este dinamismo hacia el exterior de las empresas mexicanas. Sin embargo, algunos académicos tienen una lectura diferente de lo que sucede con la economía nacional. El hecho de que los empresarios mexicanos volteen a ver a otras naciones nos habla de que necesitamos trabajar muy fuertemente en nuestro propio país para hacerlo atractivo, no nada más para la inversión extranjera, sino aún para la propia nacional. Si comparamos los 12.659 millones de dólares que el año pasado México captó por concepto de inversión extranjera directa contra los más de 100.000 millones de dólares que logró China en el mismo periodo y rubro, se hace más evidente la necesidad de trabajar en una serie de reformas estructurales que generen una mayor confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. Tenemos que trabajar en una reforma en telecomunicaciones para dinamizar la vida interna de México, la tecnología, la economía mexicana. Tenemos que trabajar en una reforma energética por necesidad para poder accesar a las grandes reservas que México tiene y donde el reto está en hacer la clusterización para que pequeñas y medianas empresas se suban al tema de energía. Darle certidumbre a la inversión extranjera, un marco jurídico con certeza, respeto a los derechos de propiedad, fomento a la competencia
una reforma fiscal que ya en estos días empieza la discusión, que modifique el esquema fiscal y la relación entre municipios, Estado y Federación. También afirman que es necesaria una política que fomente el desarrollo industrial del país. Tiene más de 20 años que en nuestra nación no se genera un programa de desarrollo industrial. Eso es algo que me parece tiene que plantearse, porque al final del día lo que se sigue haciendo en el mundo es generar empresas de alto valor agregado, muchos que están ligadas a la actividad industrial, robótica, computación, biotecnología aplicada a medicina, por ejemplo, también es algo que se debe de explorar en nuestro país. A pesar de la caída en la inversión extranjera directa, desde hace más de 6 años, México cuenta con una sólida estabilidad económica, lo cual permitirá al gobierno federal seguir trabajando en las reformas estructurales necesarias para que nuestro país siga siendo uno de los principales destinos de inversión en América Latina. El vertiginoso flujo de capitales en el mundo es uno de los rasgos de la globalización. Así como la volatilidad en los mercados financieros representa hoy uno de los mayores desafíos para las economías nacionales. El Banco de México advirtió recientemente sobre movimientos masivos de capital de economías emergentes hacia las avanzadas, porque ello crearía una tormenta perfecta sobre el estancamiento de la actividad mundial. La relocalización de inversión extranjera o la huida de capitales llamados golondrinos ocasionan la depreciación de las monedas y suelen vaciar las arcas públicas nacionales. Por eso, la importancia de seguir de cerca los movimientos del capital en el mundo y anticipar en lo posible los efectos de la llegada o salida de inversión extranjera o nacional en la globalización del capital. Llama la atención, por primera vez los empresarios mexicanos invierten más fuera que la inversión extranjera que llega al país. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué está pasando? Yo creo que tiene dos componentes. Uno es la inversión mexicana en el exterior, que ha sido muy importante en distintos campos, en América Latina, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y de otra parte, sí, pareciera haber una contracción de la inversión extranjera en nuestro país, probablemente coyuntural, por el momento en la economía global, pero también sin duda puede tener una explicación dentro de la falta de certeza jurídica en nuestro país, de la falta de derechos de propiedad, de la inseguridad que existe. ¿Cómo valorar qué impacto tuvo la reducción de la inversión extranjera para los intereses, digamos, para la inversión en el país? Yo creo que es muy importante. Nuestro objetivo debe ser siempre el bienestar, y el bienestar depende mucho de la generación de empleo, y no podemos crear empleo si no tenemos inversión. Así que la inversión es la variable, yo te diría, determinante del bienestar finalmente. Así que afecta el que no haya la inversión que requerimos. Requerimos alrededor de un 25% del PIB, 26, 27% de inversión. Corea invierte 35% del PIB, ¿no? Para poder crecer alrededor del 5% y generar los empleos que requerimos. ¿Qué tan abajo nos quedamos con la nueva inversión respecto de esa meta? Yo creo que vamos a andar alrededor de un 21%, 20% de la inversión, así que estamos muy lejos. Y una parte importante es esta caída de la inversión extranjera, que como vimos es la menor desde 1998, y como inversión nueva es la menor porque se reinvierten utilidades. Si quitamos esa parte, la inversión nueva es la menor desde 1990. ¿No te parece muy contradictorio que así como se cae de esa manera la inversión extranjera, al mismo tiempo llegan capitales al país, sobre todo a valores gubernamentales, digamos capitales golondrina, por cantidades verdaderamente llamativas, ¿no? Así es. Más de 40,000 millones de dólares el año pasado. El total, el saldo de esa inversión hoy es de alrededor de 125,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme. Tiene que ver con el diferencial de tasas. Nuestras tasas son muy altas con respecto al exterior. Eso quiere decir que es un buen momento para bajarlas. Y la buena percepción que se tiene de México en el exterior, estabilidad macroeconómica,
que no vaya a haber inflación importante, por lo tanto no una devaluación, y finanzas públicas relativamente sanas, ¿no? ¿Por qué crees que se cayó de esta manera la inversión extranjera? ¿Es un asunto coyuntural? ¿Es la imagen del país? ¿Es un asunto político? ¿Es un castigo a los mercados? Yo creo que hay una doble causalidad ahí, ¿no? Sin duda, la falta de certeza jurídica, ¿no? La falta de derechos de propiedad, certezas sobre los derechos de propiedad, reglas de juego claras en el país, ¿no? Mientras tengas reglas de juego claras en el tiempo, puedes tener certeza sobre tu inversión. Así que este debe ser un elemento. Y por supuesto la inseguridad debe pesar. El Banco de México advirtió hace poco la posibilidad de que se generen, digamos que movimientos masivos de capital de las economías emergentes hacia las más avanzadas. Efectivamente. ¿Tú lo ves como un riesgo real? Mira, ¿esta posibilidad? De esta cantidad enorme de dinero que está invertido en nuestros valores gubernamentales, hay una parte que está a mediano y largo plazo muy importante. Yo te diría como el 70% está a plazos largos. Entonces no es probable que haya una salida abrupta, ¿no? Sin embargo, ese es un tema que había que revisar y que había que controlar, porque depender tanto de capitales de corto plazo no es muy sano, ¿no? En cambio, yo creo que vale la pena aprovechar las muy bajas tasas en el exterior para recurrir a deuda externa, por ejemplo, con tasas mucho más bajas que las que tenemos que pagar internamente, ¿no? Finalmente, tu expectativa sobre la inversión para este año. ¿Crees que Mira, se llegue a los niveles y a las metas que se necesitan o no? Yo creo que difícilmente. ¿Por qué? Porque el sector público está entrando y no sabe gastar. Se va a retrasar la inversión pública. Y la inversión privada sigue y es inducida y complementa a la pública, no necesariamente únicamente, pero va a haber un retraso. Ojalá que en la segunda mitad del año se mejore y se recupere la economía, la inversión en particular, porque es la que nos genera empleos. Pero difícilmente vamos a lograr el 25% como proporción del PIB de inversión total que requerimos, ¿no? Yo creo que con buena suerte volveremos a andar alrededor de 20, que es totalmente insuficiente. Quédese con nosotros. Al regresar, brecha digital. Las oportunidades del desarrollo en el mundo serán para quienes utilicen las nuevas tecnologías. ¿Quiénes tendrán acceso a ellas? La brecha digital divide generaciones y margina al que está desconectado de la red o ausente de la cada vez más sofisticada tecnología de la información. Los que se quedan lejos del mundo digital pierden oportunidades de desarrollo. En México, el acceso a Internet avanza rápidamente en todas las regiones, a pesar de que aún no es un derecho. Las conexiones son lentas para estimular la sociedad de la información y para penetrar en todo el país. Su crecimiento se debe sobre todo a la multiplicación de dispositivos móviles conectados a la web. Cada día son más baratos y para 2018 la mitad de la población mundial tendrá un aparato. No obstante, hay servicios digitales de difícil acceso porque exigen tecnología de punta, aparatos caros y programas muy complejos. La conexión a la red es condición para el desarrollo, pero ¿qué se necesita para cerrar la brecha con la élite digital? Octavio Castillo aborda este tema en el siguiente reportaje. El arribo de Internet dividió a los ciudadanos entre quienes podían costear la conexión a la red y quienes no podían hacerlo. En años recientes se ha reconocido que el acceso a esta plataforma debe ser un derecho humano y se ha trabajado para reducir esa brecha. Pero otra más se encuentra en camino, la que separará a quienes pueden acceder a contenidos audiovisuales y tecnología de punta y los que deberán conformarse con plataformas obsoletas. A primera vista, estas pantallas de televisión son comunes. Sin embargo, se trata de los primeros vistazos que nos ofrece la industria de la electrónica de la ultra alta definición, anteriormente conocida como 4K. ¿Qué es la tecnología ultra alta definición? Es un estándar de definición que permite una resolución de pantalla de hasta 4096 por 3112 píxeles.
lo que en teoría es 4 veces la resolución de la actual alta definición o HDTV, que es de 1920 por 1080 píxeles. Este sistema fue presentado en la pasada Feria Internacional de Electrónica de Consumo que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Las Vegas, Nevada. De acuerdo con los principales fabricantes de electrónica, la ultra alta definición será el estándar para disfrutar de contenido en video a partir de este 2013, desplazando a la actual alta definición. UHD for Samsung is what was formerly called 4K 2K, so it's twice the resolution as the 1080p TVs you currently have at home. Esta tecnología puede parecer muy revolucionaria, pero plantea también algunas preguntas. ¿Es demasiado pronto para adoptarla? ¿A quién va dirigida? ¿Qué pasa entonces con la alta definición? De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, al cierre de 2012 solamente 50 países habían migrado hacia el formato HDTV. De ellos, solo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Francia contaban ya con señales de TV 100% digitales. Si solamente 50 de los 181 estados reconocidos por la ONU han migrado o se encuentran en proceso de adoptar la televisión de alta definición, ¿por qué impulsar una nueva tecnología? Yeah, you'll have your standard connectivity. It still is a functional television, so it's not just a technological statement. It's actually a functional TV with 3D, smart TV, the Magic Remote, so you'll still have all the cool features that LG delivers with that. La ultra alta definición no será un estándar para transmisiones de televisión. Será para disfrutar de contenidos comprados, como películas en formato Blu-ray o transmisiones por Internet, conocidas como streaming. Equivaldrá a tener un cine en casa. Colors on it, we have a new red phosphor, which allows us to get closer to the same color palette that they use in digital cinema. And black level, getting a deep, dark, disappearance black on a TV has basically been impossible flat panel until maybe now. Esta estrategia dividirá al consumidor en dos segmentos: los que tendrán acceso a la HDTV, ya sea a través de servicios de televisión restringida o señal abierta, y aquellos que podrán costear servicios de ultra alta definición, ya sea por medio de discos Blu-ray mejorados para esta plataforma, servicios de streaming o pagos por evento. We're going to leverage the content that we have, the relationships that we have with Hollywood. And we're going to create a content delivery system that's going to launch later on this summer. And what that means for you and I is that we could essentially buy this television, take it home, buy a video player from Sony, plug it via HDMI, and be able to enjoy full resolution 4K content in the comforts of our homes. Pero no solo el contenido separará a consumidores entre plataformas, sino también el precio. El costo de los primeros televisores de ultra alta definición inicia en 490,000 pesos, una inversión que para la mayoría de los mexicanos representa el costo de una vivienda de interés social. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, el ingreso promedio de un mexicano es de 8,700 pesos al mes. Solamente 10% de la población cuenta con un ingreso mensual de 228,000 pesos. A este sector es a quien va dirigida la ultra alta definición. A nivel mundial, la tendencia es parecida. Algunos países como Estados Unidos o Japón tienen un margen más amplio de población que podría acceder a estos equipos. Aún así, son pocos como para que este modelo de negocio represente ganancias a las empresas de electrónica. Para compensar este negocio enfocado por ahora a los segmentos de ingresos altos, las compañías han diseñado una estrategia para ofrecer actualizaciones y mejoras a los equipos que ya existen, así como tecnologías nuevas en los televisores HDTV. The Smart Evolution Kit has a quad-core processor in it, so when you slap this on the back of a 2012 TV, you bypass the dual-core that was already there, and you get all the features. So besides the bezel, the picture, and menus, all going to be 2013. So it's great for our customers that invested in us last year in one of our better TVs. They're not outdated. They're getting everything the 2013 customers are getting. Hay que mencionar que la tecnología avanza a pasos agigantados y siempre queda la posibilidad de que todos los costos se abaraten y en unos años la ultra alta definición sea accesible para todos. Por lo pronto, esta resolución de imagen que se acerca a la del ojo humano estará reservada para el disfrute de unos pocos en el mundo. Cerrar la brecha digital para acercar el Internet a una mayor población es uno de los retos de la administración pública frente a los ciudadanos que demandan mayor conectividad, eficiencia en el gasto público y derecho de acceso a la información. Es preocupante que aún la mitad de los mexicanos
no son usuarios de Internet y amplios sectores tienen acceso limitado al mundo digital por carecer de programas y de aparatos adecuados. Uno de los principales retos del país es definir políticas públicas para acelerar la conectividad y aumentar la penetración de Internet, así como la alfabetización digital y el acceso a la tecnología. Los rezagos educativos son un obstáculo para cortar la brecha, dado que, en comparación con otras naciones, el desempeño en educación básica está por debajo de los niveles promedio de la OCDE. Otro pendiente es una legislación de telecomunicaciones que ponga al día leyes de hace medio siglo y, sobre todo, que promueva la apertura de monopolios e inversión en el sector para que los mexicanos no pierdan el paso de la revolución tecnológica. ¿Cuáles son las brechas digitales que hay en México? Vivimos en una era en que no dejamos de impresionarnos por el cambio tecnológico. TICs, tecnologías de la información y comunicaciones, celulares, internet, tabletas, laptops, y sigue aumentando el número de equipos. Y todo esto nos impresiona y nos cambia la forma de vivir. La brecha digital se refiere a esa diferencia entre los que sí tenemos accesos y no los tenemos, porque hoy ya se habla de un derecho constitucional a estar conectado en banda ancha, a tener acceso a estos contenidos, y eso es un buen tema de discusión. Pero cuando vemos que en México somos 45 millones de internautas, eso significa que hay 70 millones de mexicanos que no están conectados. Cuando vemos que hay 23.3 millones de teléfonos inteligentes, eso significa que 4/5 partes del país no tienen a la mano o en el bolsillo estos accesos. Para cerrar la brecha digital es cómo podemos garantizar que la base de la pirámide, que todos los mexicanos tengamos este acceso ¿a qué? A información, a oportunidades de empleo, a productividad. ¿Cuáles son las principales medidas que se necesitan para cerrar la brecha? Yo veo dos rutas, una es de mercado y otra es del brazo del gobierno. El mercado puede y hace mucho, crece a 2 dígitos y nos encantamos por gastar e invertir más en estos equipos y en estos servicios. Eso está muy bien, por esa ruta, si tú inyectas más y mejor competencia, creo que avanzamos muy rápido. Pero hay gente a la que aún si le bajas el precio de los equipos, de los contratos de banda ancha, no tiene las capacidades para contratarlos. Ahí no puedes dejar los de fuera, darte el lujo de dejar fuera esta comunidad, y entonces hay esquemas sociales de responsabilidad, de alineación entre sector privado y gobierno para asegurarte que les llegue a todos. ¿Cuánto tiene que poner el Estado para que todos los mexicanos tengan acceso a Internet? Estamos hablando de miles de millones de dólares para redes, para servicio y para dispositivos. O sea, yo no imagino un esquema de estos que esté abajo de los 20,000 millones de dólares. ¿Cuál es la importancia, cuál es el alcance de una nueva ley de telecomunicaciones o una reforma a la ley de telecomunicaciones para reducir esta brecha? La ley no está mal, pero no la aplicamos. Dicho en otros términos, tenemos un reglamento de tránsito, pero no nos paramos en la luz roja de los semáforos. Parémonos, tengamos las instituciones. ¿Cómo aplicarla? Yo veo 11 iniciativas en los cuerpos legislativos. La más reciente la ingresó el senador Lozano. Estamos a la espera de la que se propondrá a partir del pacto. Yo no creo que tengamos que derrumbar al país y construir uno nuevo. Yo creo que tenemos un corpus institucional razonablemente bueno, pero que podemos fortalecer. ¿Cómo con esa tecnología que ya existe, con esas experiencias regulatorias, podemos hacer que el consumidor tenga los mejores servicios a precio accesible? Telecomunicaciones no es un tema solo de espectro y fierros y competencia, es un tema de bienestar. Ya es como la electricidad. Si tuviéramos, Pepe, 10 puntos porcentuales más de banda ancha, el PIB del país crecería aproximadamente 1 punto porcentual más. Para recapitular, ¿cuál es el porcentaje de la población que estaría en cada una de las distintas brechas? 30 millones fuera de la red móvil. Más de la mitad de los hogares en México no tienen una línea fija. Y no es porque tengan una red móvil, una red como la que hemos tenido muchos de nosotros, en la mitad de los hogares mexicanos no las hay, en 8 de 10 microempresas no las hay. 10.9 millones de mexicanos tenemos servicios
como si estuviéramos en otro lugar del mundo. Tenemos banda ancha móvil, tenemos redes fijas, tenemos Wi-Fi, laptops, tabletas, teléfonos inteligentes de nueva generación, pero México es un país de 115 millones de habitantes, no de 10.9 millones. Preocupa que la brecha de pobreza, ya no hablo de la digital, se nos está ensanchando a partir de la brecha digital. El chico que está en la glorieta ahorita malabareando naranjas y pidiendo monedas, en lugar de estar en la escuela o conectado a la red, está perdiendo capacidades futuras y capacidad de generar ingreso y capacidad de apropiarse de contenidos políticos, culturales, educativos. Cuidado, porque la nueva biblioteca, la nueva ludoteca, el nuevo centro de conocimiento y oportunidades está en las pantallas. No dejamos los anteriores, pero es uno más que se abona y que estamos adoptando cada vez más, pero no todos, esa es la preocupación. Gracias por habernos acompañado. Hoy hemos llegado a los 200 programas y se cierra un ciclo en Agenda a Fondo. Gracias por su participación cada semana en este espacio con temas que afectan la calidad de vida de todos. Estoy seguro que nos veremos pronto.